Buenos días, bienvenidos a este tercer vídeo del curso Aprender mediante proyectos. El reto que nos proponemos hoy consiste en adquirir los principios básicos de la metodología de proyectos. Les recordamos que este segundo reto se verá luego complementado con el diseño de un proyecto concreto una vez que nos desplacemos nosotros hasta Perú y los podamos conocer personalmente. Para asumir este segundo reto vamos a realizar el siguiente recorrido. Vamos a empezar con algunas ideas iniciales, como es, por ejemplo, el concepto. Vamos a ver de qué modo se define un proyecto. A continuación vamos a reflexionar sobre distintas posibilidades de iniciar un proyecto con los niños y niñas. Vamos a hablar también de los distintos tipos de proyectos en función un poco del producto final que se persigue. Y vamos a terminar este vídeo, este recorrido, planteando cuáles son los ingredientes básicos que no deben faltar en ningún proyecto. Esperemos de nuevo que las ideas les resulten interesantes. Los proyectos de trabajo pueden definirse de multitud de maneras. Ustedes pueden encontrar muchísimas definiciones, a veces coincidentes, a veces discrepantes en algunos puntos, pero sí que normalmente las definiciones comparten la característica de que el proyecto es un aprendizaje eminentemente experiencial. Que se aprende mientras el niño está haciendo algo, algún producto, y a su vez mientras está reflexionando sobre cómo lleva a cabo este aprendizaje. También comparten la idea de que el proyecto debe plantear una tarea de carácter relevante y de carácter auténtico. Y veremos también cómo hay otras características que definen esta propuesta educativa. En el material que les hemos preparado, ustedes van a encontrar multitud de enlaces que les proporcionan tanto distintas visiones como distintos ejemplos de proyectos llevados a cabo. Especialmente es muy recomendable una entrevista a Manuel Hernández, que es uno de los pioneros de esta metodología en nuestro contexto educativo. ¿Qué pretendemos? ¿Qué se persigue con los proyectos? Con los proyectos se persiguen 4 cosas básicas. Se persigue en primer lugar que los niños piensen. ¿Qué significa que piensen? Pues que imaginen, que comparen, que formulen preguntas, que tengan inquietudes y que estas inquietudes puedan ser objeto de aprendizaje. Se persigue también que los niños comuniquen, es decir, que escriban, que dibujen, que lean, que dramaticen, que pinten, que inventen, de algún modo que se comuniquen con sus compañeros. Porque un tercer elemento común a estas finalidades que persiguen los proyectos es potenciar enormemente la cooperación entre los propios niños, entre los niños y las niñas, partiendo del principio que hemos visto en el vídeo anterior de que el aprendizaje es eminentemente de naturaleza social. Se aprende a partir de los demás, se aprende con los demás. Finalmente, con los proyectos pretendemos que los niños experimenten, que manipulen, que hagan con sus propias manos o con su propia cabeza, que pongan en funcionamiento la mayor parte posible de habilidades de pensamiento. Los proyectos no son una metodología cerrada, son más bien una nueva mirada a la hora de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una mirada en la que el protagonista va a ser el alumno y en la que el profesorado va a ser un facilitador de actividades, de propuestas para que los niños puedan experimentar, para que los niños puedan seguir su propia indagación. ¿Cuáles son las características del proyecto? Pues normalmente los proyectos son una empresa colectiva. Colectiva significa que cuenta con la participación activa de los niños
Incluso hay proyectos que surgen de las propias preguntas, de las propias inquietudes que tienen los niños. Otra característica muy importante es que a lo largo de los proyectos vamos a elaborar un producto concreto. Vamos a hacer un producto que no necesariamente es de lápiz y papel, porque puede ser una maqueta, puede ser la construcción de un barco, puede ser la construcción de un robot, etc. Otra característica importante de los proyectos es que va a recoger las preguntas que se plantea el alumnado, y esto nos mueve a la necesidad de entender y plantear preguntas abiertas, preguntas que no puedan resolverse exclusivamente a partir de Google, sino preguntas que planteen la necesidad de buscar distintas alternativas. Una cuarta característica que tienen los proyectos es que induce un conjunto de tareas en las que todos los alumnos pueden implicarse y jugar un rol activo. Los proyectos van a suscitar el aprendizaje de saberes, de procedimientos de gestión, de planificación, de coordinación, de todo lo que supone trabajar en un equipo de trabajo. Los proyectos van a favorecer al mismo tiempo aprendizaje que pertenecen a distintas áreas. No son exclusivamente matemáticos, sino que a través de los proyectos podemos trabajar y mezclar, por ejemplo, la competencia lingüística con la competencia tecnológica, con el aprender a aprender. Finalmente, como acabamos de decir, la última característica de los proyectos es que nos van a permitir desarrollar, proponer que los niños trabajen distintos tipos de competencia. ¿Cómo surge, cómo se inicia un proyecto? Pues a veces los proyectos surgen a petición de los niños. O otras veces surgen a petición, o es el propio formador quien inicia una situación que es muy potente y que va a sugerir muchas preguntas por parte de los niños. En la diapositiva hemos recogido algunos ejemplos. Por ejemplo, vemos una película y la película sugiere, provoca algunas preguntas en los niños, y decidimos que no solo se dé respuesta a estas preguntas, sino que las preguntas van a ser el inicio de un proyecto sobre, por ejemplo, Star Wars, sobre el universo, por ejemplo. Otras veces recibimos un encargo. Se recibe el encargo de organizar, por ejemplo, una fiesta para primavera, para celebrar la llegada de la primavera en el hospital. Es el inicio de otro tipo de proyectos. Recibimos una sorpresa en el hospital. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de introducir en el hospital pues, un animal, un conejo, un perro, y esto supone el inicio de todo un estudio sobre qué come, cómo come, dónde vive, cómo se reproduce el perro, pero además del perro, pues todos los mamíferos. Y finalmente, otro tipo de proyectos está relacionado con el hecho de que queremos realizar un producto determinado, por ejemplo, la construcción de una maqueta determinada. Como veis, o como ustedes pueden observar, existen múltiples posibilidades de iniciar un proyecto. La mayoría de ellas nos conducen a un aprendizaje rico y relevante al alumnado, pero sin duda también al propio formador. En función un poco del producto que va a elaborar y de la ruta que va a seguir el proyecto, podemos diferenciar 5 tipos de proyectos, ¿no? Los proyectos que parten de un tema o de un centro de interés. Son proyectos bastante parecidos a las lecciones de clase. La diferencia está en que en su desarrollo vamos a poner en funcionamiento y vamos a poner el punto de mira en las competencias. Otros proyectos surgen de las preguntas, de preguntas que se formulan el niño o que el propio formador ha provocado que surjan estas preguntas, como vimos en el ejemplo anterior, a partir, por ejemplo, de un documental o a partir, por ejemplo, de una película.
Un tercer tipo de proyectos surgen a partir de problemas concretos que plantea la realidad y que nosotros introducimos en el aula. Nosotros damos paso a su estudio. Por ejemplo, ha sucedido un terremoto en México y ha sido una gran catástrofe y salen todos los medios de comunicación y entonces decidimos que vamos a iniciar un estudio sobre este acontecimiento. Un cuarto grupo de proyectos surgen ante la posibilidad de resolver un reto, como anunciábamos, como puede ser la organización de una fiesta, la organización de un acontecimiento o la organización de una campaña de sensibilización para recabar fondos. Esto es otro tipo de proyectos que nos permiten trabajar distintas competencias. Y finalmente, un último tipo de proyectos son aquellos proyectos que se hayan vinculados a la construcción de un producto determinado, entendiendo por producto multitud de cosas, desde un cuento, un cómic, una maqueta, un robot. Encontrarán ustedes en el material que les proporcionamos recogidos más de 50 tipos de productos diferentes que les darán una idea de posibilidades de plantear alguno de los proyectos, sobre todo al inicio del tema. Ya para finalizar, vamos a hablar de los ingredientes que ayudan a la gestión del proyecto. Sin lugar a duda, por todo lo que venimos comentando hasta el momento, va a ayudar enormemente a la gestión del proyecto, pues precisamente el hecho de estar muy atentos a las conversaciones que tienen los niños, el hecho de provocar auténticas conversaciones de los niños, porque es el momento en donde pueden surgir y en donde vamos a ver cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus preguntas. Otro elemento que nos va a ayudar muchísimo al desarrollo del proyecto va a ser plantear actividades de aprendizaje cooperativo, de interacción entre los propios niños, es decir, dejar que los niños se ayuden, colaboren, aprendan, resuelvan sus dudas y colocarnos nosotros en un segundo plano, en un segundo lugar. Un tercer elemento que nos va a ayudar mucho va a ser todo el hecho de plantear preguntas que ayuden a la reflexión sobre el propio aprendizaje, lo que se suele denominar la evaluación formativa. Y finalmente, un último ingrediente importante que vamos a poder poner en marcha en el diseño de nuestros proyectos van a ser las habilidades de pensamiento. Es decir, recordemos la taxonomía de Bloom, intentar incluir actividades que superen la memorización y que superen la comprensión para dar paso a actividades que permitan el análisis, que permitan la evaluación o que permitan la creación. De manera presencial, vamos en nuestro encuentro, en nuestro próximo encuentro, vamos a poner en marcha todos estos ingredientes y vamos a llevar a cabo el diseño de un nuevo proyecto. Les proponemos antes que en la actividad 8 que aparece en su material, les proponemos que visionen un proyecto y que se intenten contestar a dos preguntas básicas: cómo se inicia el proyecto y cuáles son las actividades que se proponen en el mismo. Con ello vamos a tener un buen ejemplo que nos ayudará en el diseño. Les recordamos que para cualquier pregunta o duda pueden contactar personalmente conmigo o a través del foro de la asignatura. Estaremos encantados de verlos próximamente en Perú.